must be strong. I may not be with you, but you got to hold on. There's sea in time. I know we'll show them together, 'cause you'll be in my heart. Believe me, you'll be in my heart. I'll be there from this day on and forevermore. You'll be in my heart. No matter what they say, you'll be here in my heart always, always. I'll be with you. Yes, I'll be there for you always, always and always. Just look over your shoulder. Just look over your shoulder. Just look over your shoulder. 'Cause I'll be there all. I've been trying oh so long to let you know how I feel. So if I stumble or if I fall, just tell me back so I can make you see. Please give me one more night. Give me that one more night. Oh, one more night. 'Cause I can't wait forever. Please give me one more night. Give me that one more night. Oh, one more night. 'Cause I can't wait forever. I've been sitting here so long, just wasting time, just staring at the phone. And I was wondering, should I call you? Then I thought, maybe you're not alone. So please give me one more night. Give me that one more night. Oh, one more night. 'Cause I can't wait forever. Please give me one more night. Give me that one more night. Oh, one more night. 'Cause I can't wait forever. Just give me one more night. Give me that one more night. Just one more night. 'Cause I can't wait. ¿Aló? Sí, me escucho. Retomamos entonces el segundo módulo de la jornada del día de hoy. En este caso, la temática es Desafíos de la Empresa Pública. El moderador es don Raúl Letelier. Las temáticas son, en primer lugar,
son los actos de las empresas estatales chilenas atribuibles al Estado en el derecho internacional. La ponencia está a cargo de doña Judith Schonsteiner, ¿está bien?, profesora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. En segundo lugar, tenemos la ponencia denominada Debido cumplimiento de los estándares de transparencia por parte de las empresas del Estado, ponencia a cargo de don Gerardo Sanz de Undurraga, coordinador de investigación del Programa de Derecho Administrativo Económico de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y finalmente, tenemos la temática Sistema Nacional de Control y Empresas Públicas, a cargo de doña Sandra Ponce de León, profesora de Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Don Raúl, ¿usted está acá? Perdón, Católica de Chile, perdón, disculpa. Entonces, sin más, comenzamos con Judith Schonsteiner. ¿Son los actos de las empresas estatales chilenas atribuibles al Estado en el derecho internacional? Judith. Voy a tratar de lograr la tecnología. Gracias. Muchas gracias por invitarme a exponer aquí, también colada. Y realmente agradecer esa apertura a otras disciplinas que nos permite a nosotros escuchar, aprender muchísimo y que permite tal vez mostrar las cosas de otra mirada. No voy a ceder a la tentación de cambiar mi tema al principio pro persona y mostrar que no solo es pro homine y tampoco que es cualquier cosa, pero eso podemos hacer en otro momento. La estructura de mi ponencia: responsabilidad internacional del Estado, algunos conceptos básicos, criterios del test de atribuibilidad directa en el derecho internacional y la atribuibilidad en relación a las empresas estatales chilenas. Esos tres pasos y ahí algunas observaciones finales sobre los principios rectores de la ONU y una conclusión. La ponencia, el texto también es resultado de un proyecto Fondesit sobre responsabilidad internacional por acciones y omisiones de empresas estatales en materia de derechos humanos. El proyecto de artículos sobre responsabilidad internacional del Estado por hechos ilícitos de la Comisión de Derecho Internacional de 2001, que tiene el encargo de codificar costumbre internacional, que voy a llamar simplemente el proyecto, define dos requisitos para que haya responsabilidad internacional del Estado. Primero, una violación de una norma internacional, bastante obvio, y segundo, la atribuibilidad del hecho al Estado. Y es este último punto que nos ocupará en los próximos, 19, 18 y medio minutos. La costumbre internacional conoce dos principales hipótesis de atribución. Primero, si el acto es cometido por un órgano del Estado, o segundo, si el Estado encarga alguna función a un privado. El derecho internacional ha desarrollado estas hipótesis de responsabilidad internacional por falta de debida diligencia, además de esto, en la regulación o el control de los privados, pero allí estamos hablando de una responsabilidad directa, por ejemplo, de una superintendencia que fiscaliza o del legislador que debe regular ciertas cosas para que no ocurran violaciones del derecho internacional. Esta responsabilidad, y lo digo por una conversación que tuvimos ayer en el almuerzo, es en todos casos una responsabilidad objetiva. ¿Ya? Eso es el funcionamiento del derecho internacional. Y así, tal como lo anticipó la Corte Internacional de Justicia en el caso Lotus en el siglo pasado, y lo desarrolló también la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir de su primerísimo caso en 89, si la falta de debida diligencia del Estado, eso es, falta de regulación, fiscalización, falta de proveer acceso a la justicia, conllevara la comisión de algún acto que viola normas de derecho internacional, por ejemplo, en los ámbitos de derechos humanos o de asuntos ambientales, esta falta de debida diligencia generará responsabilidad internacional del Estado, aunque el acto originalmente violatorio haya sido cometido por un privado. Verán muy fácilmente que si viéramos o miráramos la empresa estatal como un privado, eso sería el régimen aplicable.
En 2016 publiqué con 3 colegas un estudio de brechas, identificando entre la regulación económica de los privados en Chile y el derecho internacional todas las brechas, violaciones que existen. Entonces no me voy a adentrar en esto. Si alguien está interesado en el estudio, lo hicimos con un administrativista, Pablo Soto, un corporativista y un laboralista. Entonces ahí se lo puedo proporcionar. Es obvio que una empresa estatal que se considerara actor de derecho privado podría, bajo esta hipótesis, entonces, causar indirectamente responsabilidad internacional del Estado. Si éste no actuara diligentemente en la regulación o fiscalización, por ejemplo, a través de CEP Chile o algún fiscalizador como sería Cernagia-Umin, las superintendencias. Eso sería así de la misma manera para cualquier empresa privada o transnacional. Pero esta ponencia no se enfocará en esta hipótesis, sino en otra, a saber, la pregunta si los actos y las omisiones de las empresas estatales podrían ser directamente atribuibles al Estado, sin este triángulo de la debida diligencia. La teoría tradicional señalaba que ningún acto iure gestionis del Estado podría generar responsabilidad internacional del Estado. Este criterio se ha complejizado muchísimo en los últimos años, en la práctica por una serie de factores que no necesito profundizar. Excepcionalmente, en este ámbito incluso hay acuerdo entre distintas ramas del derecho internacional, como es el derecho internacional económico y el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Ya? Eso es un fenómeno bastante único, digamos, porque tienen lógicas bastante distintas en su estructura, digamos. Considerando que la atribución en el caso de las empresas estatales no es obvia ni recae dentro de la hipótesis principal, porque no son órganos del Estado, desde la jurisprudencia arbitral y de tribunales de derechos humanos se pueden derivar una serie de criterios específicos para definir si hay atribuibilidad y no. Esos son los criterios que quiero presentar ahora y se van a dar cuenta que reflejan en parte las discusiones que escuchamos durante estos días, porque para determinar si el criterio se cumple o no, tengo que saber lo que ustedes discutieron. Esa también la gratitud de haber podido estar acá, ¿no? Bueno, los criterios de atribuibilidad, según la doctrina y la jurisprudencia arbitral y judicial, casi unánime, del derecho internacional, no es la propiedad del Estado en la empresa estatal que ha de decidir sobre la atribuibilidad. La propiedad me sirve para definir qué es empresa estatal, y uso el término empresa estatal para englobar, ¿no?, todos los tipos nacionales que pueden existir en Chile o en otra parte, ¿no? Y para la definición de la OCDE, efectivamente, es tan amplio que quepa todo, ¿ya? Incluso los fondos de créditos para inversiones extranjeras, etcétera. Y hay muchas figuras que hay que incluir. Pero esa propiedad no es el criterio de atribuibilidad. ¿Qué es entonces este criterio? El criterio es el control que tienen los órganos gubernamentales o legislativos o independientes del Estado sobre la empresa estatal, independiente de quién sea este órgano, ¿verdad? Tal control se muestra, por ejemplo, a través de injerencia de órganos del Estado en decisiones de operaciones diarias, el daily business, ¿no?, o en decisiones sobre los presupuestos y el uso de utilidades, la participación en los directorios, ¿ya? Ahí vemos este tipo de control. Segundo, se reconoce un criterio que generó en un inicio considerable debate en la jurisprudencia, a saber si el mero hecho que la empresa entrega algún servicio público, por ejemplo, proporción de agua potable, o cumple con alguna función pública, regulatoria, fiscalizadora o de hacer políticas públicas, si esto sería en sí suficiente para atribuir, ¿no? Entonces, aunque no tenga el control, si tengo una de estas hipótesis, ¿puedo atribuir? Y la jurisprudencia nos dice que sí, especialmente en materia de derechos humanos, los tribunales lo han visto así. Entonces, tenemos casos como Heinisch contra Alemania en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tenemos un caso como Sarayaku contra Ecuador en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde hay distintos órganos que ejercen funciones públicas. Y tercero, hay toda una serie de indicios que apuntan a cómo
puedo encontrar señales para saber si estos dos criterios se cumplen. Y esos son principalmente la situación monopólica del servicio de la empresa, cuando es inaplicable el derecho de quiebra, sociedades o de otras áreas del derecho privado, cuando los empleados se consideran funcionarios públicos, cuando el Estado invoca inmunidad a favor de su empresa estatal, en un juicio arbitral, por ejemplo, cuando en el discurso público la empresa se considera órgano público, autodeterminado, o también si el derecho aplicable y los órganos de control y fiscalización de la entidad efectivamente designan que se considera órgano del Estado. Y en ese sentido se reflejan las temáticas que hemos ido discutiendo. Esa responsabilidad internacional es en principio completamente independiente de la responsabilidad de cualquier tipo que podría surgir en el derecho interno. Sin embargo, se recurre como internacionalista a la jurisprudencia administrativa y judicial interna, tal como los pronunciamientos de ministerios, agencias del Estado o de las mismas empresas estatales, para dilucidar el nivel de control real, porque no me interesa el control legal en el sentido de qué dice la ley. El internacionalista examina el control fáctico. Me interesa qué está pasando y, por tanto, para terminar esta investigación voy a tener que comprobar todas las hipótesis que encuentro en los cuerpos legales con entrevistas, de si realmente está ocurriendo así. Bueno, en todo caso, estos elementos del derecho interno, administrativo interno, me dan elementos para saber cuál es el nivel de control real que el Estado ejerce de facto sobre tal empresa. En el derecho interno, especialmente en el administrativo, sirve entonces como antecedente fáctico, no como antecedente normativo para el test. Algunas decisiones de tribunales internacionales pueden graficar estos criterios, ¿no? Por ejemplo, en el mencionado caso Petroecuador en Sarayaku, la Corte Interamericana ni siquiera procedió a examinar si los hechos de Petroecuador eran atribuibles al Estado. ¿Por qué? Porque Petroecuador administra las concesiones mineras y petroleras del Estado. Por tanto, para la Corte Interamericana era obvio que era atribuible, que era una función pública estatal. En Heinisch, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hizo el examen porque era una casa de cuidado de adultos mayores del Estado, pública, pero funcionando como una empresa. Entonces, la pregunta del tribunal era, ¿por qué debería ser atribuible al Estado lo que pasa ahí? Era un maltrato de una de las personas, ¿no? Y el asunto era, no, el Estado, por regulación, tiene un conocimiento privilegiado de lo que ocurre en este hogar, que no tendría de una empresa privada. Por tanto, por ese aumento de conocimiento, también aumentamos la exigencia de debida diligencia de prevenir estas violaciones. Atribuibilidad al Estado. ¿Ya? En una solución amistosa, en el caso de la Oroya contra Perú, en la Comisión Interamericana, se hizo además un examen de qué pasa con una empresa estatal muerta, ¿no? Extinta, que se había vendido a Dow Run, una transnacional estadounidense, y se examinó el contrato de venta para determinar cuáles eran las responsabilidades que quedaban también posterior a la venta con el Estado y cuáles después tenía que asumir la nueva empresa. Y en ese sentido también un examen a la luz de los criterios para determinar qué porción de los hechos efectivamente es atribuible y qué porción no. Porque la atribuibilidad no es global y general como en un órgano de Estado, donde todo lo que hace es atribuible, sino efectivamente tengo que revisar cuáles son los elementos que puedo atribuir y cuáles son los elementos que quedan en lo privado, digamos. Resultados generales, y quiero presentar algo que tal vez a un abogado le parece raro, pero como cientista político que soy, me sirve, ¿ya? Sistematicé
a la luz de los criterios, dejé fuera derecho aplicable y órganos de jurisdicción porque no iba a caber, ¿ya?, con la información. Y ustedes pueden ver en las distintas empresas que categoricé o clasifiqué si el antecedente habla a favor de la atribuibilidad, morado, o no, ¿ya? Por ejemplo, en el primero, que es ECONSA, el control presupuestario existe, por tanto tengo un elemento para hablar a favor de la atribuibilidad. Pero el control diario, no tenemos antecedentes, por tanto no es morado, no es atribuible. Resultados generales, si tomo las empresas que revisé, lo voy a mostrar de nuevo después. La diferencia entre empresa estatal creada por ley o como sociedad anónima abierta no incide significativamente en si hay o no atribuibilidad. ¿Por qué? Y eso lo escuchamos en el panel anterior, porque los criterios de clasificación, en principio, son más finos, ¿ya? No comparto necesariamente el punto de partida del dogma del profesor, pero llegamos al mismo resultado mirando desde dos perspectivas muy distintas. Me llamó mucho la atención. Más bien, esta se determina en función de la composición del directorio, de la incidencia gubernamental en los presupuestos anuales y el ejercicio de la función pública, ya sea como órgano de supervisión, como ECONSA, supervisión de contratos de comodato, ¿no?, para la provisión de agua potable, o como proveedor de algún servicio público directo como Metro, por ejemplo, ¿no? La inaplicabilidad del derecho de quiebras a las empresas estatales sugiere la atribuibilidad, mientras la política consistente de Cancillería de no invocar inmunidad a favor de las empresas estatales es un argumento contra ella, contra esa atribuibilidad directa. Los debates que escuchamos ayer y hoy, entonces, nos dan elementos, incluso y especialmente en los casos donde la doctrina o la jurisprudencia no han zanjado los criterios, porque tengo que tomar en cuenta eso para juzgar si el criterio se cumple o no. Interesante en el ámbito de control, y no lo representé por espacio también, eso era la parte de los órganos de supervisión, ¿no? La Cámara no solo ha instituido comisiones de investigación en relación a empresas del Estado creadas por ley, tipo Codelco, en la situación de Puchuncaví y Ventanas, por ejemplo, cuando hubo la contaminación que tenía efectos en la escuela en La Greda, sino también en sociedades del Estado, ECONSA, ¿ya? Hay una comisión de investigación que, bueno, ustedes me podrán tal vez explicar mejor que yo derivarlo, ¿por qué eso existe?, ¿no? En estricta lógica me sorprendió. En resumen, en SMAPA tenemos criterios que se dan casi cabalmente, ¿no? Ese no pasó por las directrices de la OCDE, se nota, ¿no? Los cambios donde tenemos menos morado es efectivamente donde la OCDE impuso cambios, y SMAPA parece que no tenía esta revisión, ¿no? Y SMAPA mismo se considera servicio público de la municipalidad, si uno entrevista las personas, lo que hicimos para el proyecto. En Correo de Chile en gran medida, pero ahí es interesante, se parece aplicar la ley de financiación del Estado entera, mientras en las otras empresas solamente son ciertos artículos que aplican. En cambio, la injerencia del Ejecutivo es menor en el Banco Estado, más allá de la injerencia muy discrecional de la presidenta en el directorio. Creo que el Banco Estado que está del otro lado. Ya, gracias. Entonces, como se desprende del análisis que hicimos en esta investigación, ninguna de las empresas estatales en Chile está suficientemente disociada del Estado como para estar tratada desde el derecho internacional siempre como una entidad privada, y por tanto siempre habrá alguna posibilidad de atribuibilidad. Por tanto, en algunos casos, a pesar de las reformas que se han introducido en pos de los requisitos planteados por la OCDE, en las directrices, la reforma al gobierno corporativa de ENAP y el proyecto de ley que se presentó el 31 de octubre, hace muy pocos días, que crearía el Servicio de Empresas Públicas, donde se replican esos mismos criterios de la alta dirección pública en la designación del directorio, tampoco quitarían la atribuibilidad. ¿Por qué? Porque ENAP se queda con su función regulatoria del
de la proyección de política pública de energía. Por tanto, tengo mi hipótesis de atribuibilidad, aunque pierdo en control, ¿no? Es verdad también en algunos aspectos de la gestión del Banco Estado. Aunque cuente con una independencia de gestión y presupuestaria considerable mayor que todo el resto, mi tesista Francisco Sánchez, que examinó ese tema, concluyó que en su investigación que parte del mandato del Banco de Estado es de facto la ejecución de políticas públicas de desarrollo económico y accesibilidad, sin discriminación a servicios financieros para la población de menores ingresos, lo que podemos comprender como una función pública en este aspecto del rubro del banco y no solamente una función privada de generación de ingresos para el Estado. Dejo ECONSA para el panel en la tarde. Dicho esto, hay que evitar una simplificación en el análisis. Solamente es atribuible al Estado lo que una empresa estatal haga o deje de hacer en cuanto a sus funciones y facultades, ¿no? No suple o no debería suplir lo que es efectivamente el rol de otro órgano y asumir responsabilidad por esto, ¿ya? Eso es bastante claro. Ahora, si actuara ultra vires, siempre es atribuible al Estado por esas hipótesis, ¿no? Queda un último punto para cerrar. El derecho internacional está desarrollando normas para una responsabilidad de respeto a los derechos humanos por parte de las empresas privadas en general, ¿ya? Esos principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, un documento de Soft Law del 2011, indican en su principio 4 sobre empresas estatales que el Estado debe, y cito, adoptar medidas adicionales de protección contra las violaciones de derechos humanos cometidas por empresas de su propiedad o bajo su control o que reciban importantes apoyos y servicios de organismos estatales. Incluiría Chile Compra y ese tipo de, digamos, apoyos también. El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, que está a cargo de la implementación o el apoyo de la implementación de estos principios, especificó en 2016 que a través de esas empresas estatales, el Estado debería, comillas, liderar el ejemplo en el respeto de los derechos humanos que se espera de las empresas privadas en virtud del mismo instrumento. Eso era lo que habíamos conversado ayer a partir de la propuesta de que las empresas estatales mejoren la gestión de las empresas privadas. Esta visión, sin embargo, esa visión de decir que las empresas deberían liderar con el ejemplo, tiene importantes falencias al no tomar en cuenta las responsabilidades concretas en el derecho internacional. Ese documento de Soft Law, el grupo de trabajo, solamente habla del ejemplo, pero no habla de la responsabilidad internacional del Estado por lo que hacen las empresas estatales. Y es, creo yo, una importante ceguera para entender qué sería la postura de derecho internacional ante problemas de derechos humanos causados por las empresas estatales, ¿no? Esta responsabilidad existe lege lata, no solamente en soft law, existe a partir de la costumbre internacional y a partir de los tratados de derechos humanos, ¿no? Y la falencia que observo en los principios rectores y en el grupo de trabajo estaría subsanada por la conclusión de esta ponencia que se deben considerar ciertos actos, ciertas omisiones de las empresas estatales directamente atribuibles al Estado. Y el control estatal, no nos queda tanta alternativa, incluso si fuera por un órgano técnico que efectivamente supiera juzgar decisiones empresariales y no lo hiciera solamente según criterios públicos, ¿ya? El debate del panel anterior significa atribuibilidad directa, tal como lo que hacen los tribunales ambientales en cuanto a juicios técnicos, también son atribuibles al Estado. Estas obligaciones, y solamente para cerrar una observación, tal vez para una discusión futura, incluso se extienden más allá del territorio del Estado, y eso para el derecho administrativo es muy sorpresivo. Creo yo, me dicen si no es así, ¿no? En caso de que las empresas estatales inviertan o tengan actividades en el extranjero, ENAP tiene, Codelco lo tiene, etc., y produzca daño allá o daños transfronterizos o falte a la prevención de las violaciones de derechos humanos en estas operaciones extraterritoriales, también existiría esta responsabilidad internacional del Estado.
Les dejo con la curiosidad y muchas gracias por la atención y por la invitación. Muchas gracias, Judith. A continuación, Gerardo Sanz de Undurraga, con su ponencia Debido cumplimiento de los estándares de transparencia por parte de las empresas del Estado. Gerardo. Ahí está. Bueno, primero agradecer a la organización por la oportunidad de exponer esta jornada. La verdad es que es la primera vez que expongo en esta jornada y dicen que la primera vez nunca se olvida. Bueno, y a propósito de lo que se ha hablado sobre el control, la probidad, estándares OECD, etc., yo pretendo con esta ponencia dar un marco genérico de lo que es, digamos, la sujeción que debe existir sobre de la actividad empresarial del Estado en base a la transparencia. Y dentro de este marco genérico me quiero centrar en lo que es el régimen jurídico, la fiscalización y los conflictos que han habido al respecto. Entonces, en esta presentación parte con una introducción en que voy a, digamos, a esbozar este tema en el sentido del interés general que existe respecto del cumplimiento de los estándares de transparencia en la actividad empresarial del Estado. Luego quiero dar un marco genérico de lo que es, digamos, el régimen jurídico de la transparencia de la función pública. Luego quiero ver cómo se aplica este régimen jurídico al ámbito de la actividad empresarial del Estado. Y luego centrarme en la fiscalización y conflictos para finalmente concluir. Entonces, la actividad empresarial del Estado, para que el fondo exista, necesita de una ley de quórum calificado que o cree una empresa del Estado o permita la participación, digamos, del Estado en otra sociedad, y en el primer caso tenemos una empresa del Estado y en el segundo caso tenemos una sociedad. Y realmente existe, digamos, existen estas sociedades más allá de todo cuestionamiento de que si debieran o no existir, o qué potestades administrativas o fiscales, digamos, ejercen. Estas existen y hay un listado identificable de estas. Se pueden identificar tanto las empresas como las sociedades del Estado que existen, y también las actividades que ejercen, la actividad portuaria, actividad bancaria, telecomunicaciones, etc. Y la verdad es que digamos, el que se cumpla con los estándares de transparencia por parte de las empresas, digamos, por la actividad empresarial del Estado, es de interés general. ¿Y por qué? Principalmente porque está en juego la fe pública, recursos públicos, etcétera, más allá de que sea discutible qué régimen jurídico debe aplicar a las empresas públicas. Entonces, dentro del régimen jurídico de lo que es la transparencia, tenemos en primer lugar un marco normativo más o menos claro, el artículo 8 de la Constitución Política de la República, la Ley de Acceso a la Información Pública, y dentro de este mismo rango normativo se puede también agregar las leyes de base que esbozan un poco este principio, el de transparencia y probidad. Y finalmente el reglamento de esta ley dentro de, siempre digamos, se tiene que respetar esta pirámide normativa. ¿Y a quiénes aplica digamos, el estándar de transparencia? Bueno, ahí está el listado y se pueden ver que aplica a órganos tanto centralizados, descentralizados, organismos que tienen una cierta autonomía, como el Banco Central o la Contraloría, y finalmente termina señalando que a las empresas públicas creadas por ley y a las empresas del Estado y sociedades en que tengan participación accionaria al 50% o mayoría en su directorio. O sea, distingue perfectamente lo que son las empresas del Estado y las sociedades del Estado. Y dentro de lo que son los estándares generales de transparencia, siempre vamos a tener un conflicto o un versus, que puse ahí, entre lo que tiene que ser público y lo que tiene que ser secreto. Y el principio general sobre transparencia señala que tiene que ser público tanto los actos respecto a que se ejerce esta función pública, pero también los procedimientos, los documentos que le sirven de sustento, sus fundamentos, etc.
Y al contrario, tenemos el principio de secreto o reserva, donde tenemos las causales que señala la propia ley de transparencia y los actos que señala una ley de quórum calificado. Las causales, digamos, las señala la Constitución, y son principalmente que no afecte a la seguridad o el interés nacional, que no afecte a los derechos de terceros o que no afecte, digamos, el ejercicio del órgano. Entonces, el contencioso que se genera o el conflicto siempre o casi siempre va a ser, digamos, un conflicto entre lo que tiene que ser transparente y lo que tiene que ser secreto. ¿Se fijan? Y dentro de los estándares de transparencia se produce una, digamos, un tema bifronte, que existe la transparencia activa, por un lado, donde son los propios órganos que deben informar acerca de la información que señale la ley y publicarlo en su sitio electrónico. Y por otra parte tenemos el acceso a la información pública, o también llamada transparencia pasiva, como derecho de los particulares a solicitar información, digamos, a estos órganos y que esa información sea contestada. Y otra de las bases importantes sobre la transparencia es el Consejo para la Transparencia. Ahí puse algunas de sus funciones, que son principalmente fiscalizar y sancionar eventualmente por incumplimientos de transparencia, dictar instrucciones para el cumplimiento de los estándares de transparencia, efectuar las estadísticas y reportes necesarios para ello y también resolver los conflictos por denegación del acceso a la información pública, que en segunda instancia, digamos, vendría a resolver la Corte de Apelaciones en reclamo de ilegalidad. Dentro de este marco, ahora cabe preguntarse cómo se aplica a la actividad empresarial del Estado. Y, en primer lugar, no existe duda de que sí se aplica la transparencia activa a las empresas públicas, a las empresas y sociedades públicas. Y es más, la propia ley establece una normativa especial sobre la transparencia activa de las empresas y sociedades del Estado, que está en el artículo 10º, no 10, sino que 10º de la ley, está al final de la ley, y señala que en el fondo debe comprender esta transparencia activa. Su marco normativo, las leyes y su estatuto, también su estructura orgánica y funcional, también todo lo que sea su estado financiero y memorias anuales, es decir, cómo le está yendo a esta empresa pública desde el punto de vista económico, todo lo que diga relación con las filiales y coligadas o participaciones que puedan tener estas empresas, también la composición de su directorio y todo lo que tenga que ver con la administración de las empresas públicas, la información consolidada del personal y la remuneración percibida, esto en base, digamos, a organigramas que tienen que tener los sitios web de las empresas públicas, y finalmente una norma que ha sido la más controvertida, según vamos a ver después cuando hablemos de los conflictos, que es que debe ser público toda remuneración percibida en el año por el director, presidente ejecutivo, vicepresidente ejecutivo y los gerentes responsables de la dirección y administración superior de la empresa. Y más allá de la remuneración, va más allá, digamos, en todo lo que son los costos, los viáticos y, digamos, y cualquier otro estipendio, dice esta norma. Este artículo, digamos, es de alguna forma pormenorizado por un instructivo que está vigente del año 2009, del Consejo, en donde va, digamos, señalándole a las empresas cómo debe cumplir con cada uno de estos estándares de transparencia activa. Pero por otro lado, la transparencia pasiva, es decir, el acceso a la información pública, nunca se le ha aplicado a las empresas públicas. Y en ese sentido, digamos, el Consejo de la Transparencia tiene una jurisprudencia asentada sobre que no se le aplica estos estándares, digamos, a las empresas públicas, y las razones son principalmente haciendo una interpretación del artículo 10º en que normando específicamente a las empresas del Estado no les aplica la transparencia pasiva, y además se fijan un poco en la historia de la ley al respecto. Eso por un lado. Ahora, yendo a lo que son las fiscalizaciones y los conflictos relacionados con la actividad empresarial del Estado, la verdad es que el Consejo de la Transparencia
digamos, va periódicamente efectuando informes de fiscalización sobre la transparencia con que van cumpliendo, solamente la transparencia activa, ¿cierto? Entonces, sobre cada una de las materias que debe cumplir con la transparencia activa las empresas públicas, le asigna un porcentaje de cumplimiento y también un porcentaje de cumplimiento a cada una de las empresas y sociedades. Y finalmente, digamos, genera un promedio al final sobre el cumplimiento. Promedio que no está, digamos, en esta presentación, pero que últimamente ha bajado. Actualmente está en un 89, y tanto % de cumplimiento de transparencia por parte de las empresas públicas. Y en cuanto a los conflictos, revisando, digamos, cuáles han sido los conflictos en que, digamos, empresas del Estado han tenido problemas respecto de la transparencia, la tipología se puede un poco basar en lo que ha sido el régimen de remuneraciones. Es decir, pero el régimen de remuneraciones de los gerentes, presidente ejecutivo, directorio, etcétera, y siempre, digamos, la norma conflictiva en este caso ha sido el artículo 10, letra H, que establece que tienen que ser transparentes estas remuneraciones. Y algunos de estos conflictos que en el fondo quise recalcar fue, digamos, una inaplicabilidad que Televisión Nacional de Chile interpuso sobre este artículo. Este fallo ya fue, digamos, adelantado ayer, y el argumento de Televisión Nacional para que se declarara inconstitucional este artículo fue la privacidad de las personas, la garantía sobre la privacidad y también la igualdad ante la ley. ¿Por qué la igualdad ante la ley? Porque se señaló que no se le aplicaba estos mismos estándares al resto de las empresas sobre telecomunicaciones. Entonces, ¿por qué, digamos, a esos gerentes y funcionarios sí? Y en este fallo, digamos, el tribunal termina un poco ponderando lo que son, digamos, las normas sobre privacidad y igualdad ante la ley con lo que el cumplimiento de la transparencia y función pública que deben tener estas empresas, y termina señalando que no afectaría, digamos, a la privacidad, y en cuanto a la igualdad ante la ley señala que si bien la ley no puede hacer diferencias, no puede hacer diferencias arbitrarias. Y en este caso, esta diferencia no sería arbitraria porque en el fondo se le aplica a toda la función pública. En todo caso, digamos, este fallo tiene un voto en contra de Carlos Carmona, que señala, digamos, el sentido contrario. Él ve, digamos, es que la privacidad en este caso sí se encuentra un poco en juego con que las remuneraciones de los directivos de las empresas tenga que ser públicas. Luego tenemos un grupo de reclamos de ilegalidad. El primero, digamos, ENAP, con Consejo de la Transparencia, en que lo que se reclama, a propósito también del artículo 10, letra H, es que al final la aplicación de este artículo le sería un poco contraria a sus propios estatutos y a la ley de sociedades anónimas, y agrega también al Código del Trabajo, porque el Código del Trabajo establece una especie como de principio normativo en cuanto a la privacidad que tienen que tener los trabajadores respecto de su remuneración. Y finalmente, digamos, la Corte de Apelaciones rechaza ese reclamo, y, digamos, existen otros dos que son bastante parecidos, que es específicamente que no sean públicos. Lo que se cuestiona es que no deben ser públicos las remuneraciones de los gerentes que no tengan injerencia digamos, en la administración superior de la empresa. Por ejemplo, el gerente de marketing, etcétera. Y aunque, digamos, la norma, eso es lo que señala respecto de esos gerentes, el reclamo fue rechazado. O sea, se le dio la razón al Consejo. Y en el último reclamo, que le puedes poner, es parecido al anterior, donde Boya Chilena, digamos, viene a reclamar la decisión del Consejo, y, digamos, señala que esa norma se le debería dar una interpretación restrictiva en el sentido de que solo le fuera aplicable al gerente general, no solo al resto de los gerentes.
Y bueno, dicho eso, se puede llegar a algunas conclusiones generales. En primer lugar, que por cierto que los estándares de transparencia le tienen que ser aplicables a las empresas y sociedades del Estado, pero al respecto existe esta normativa especial y que solamente le aplica la transparencia activa y le excluye un poco lo que es la transparencia pasiva, y eso en base también a las decisiones del propio Consejo. Por su parte, digamos, el Consejo ha hecho una labor de fiscalización sobre la empresa bastante grande. Los informes son bien completos. Las láminas que yo les mostré son un resumen nomás, pero la estadística que lleva es bastante completa. Y en tercer lugar, la tipología de los conflictos que se ha generado, digamos, en este ámbito ha sido respecto de el tema de las remuneraciones, y en todos estos casos, digamos, se ha rechazado el que no sean públicos. Eso, y ojalá que no lo haya mareado con la presentación. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Gerardo. A continuación, Sandra Ponce de León, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y su ponencia Sistema Nacional de Control y Empresas Públicas. Sandra. Bueno, parece que lo están... Ups, ahí sí, ya. Bueno, mi agradecimiento primero que todo a los organizadores de la jornada de Derecho Administrativo, a la Asociación de Profesores de Derecho Administrativo, a la decana, ¿no es cierto?, de esta universidad. Y yo decirles que además de ser profesora de Derecho Administrativo, ¿no es cierto?, soy directora del Instituto Chileno de Derecho Administrativo, con el cual queremos hacer algún tipo de convenio, ¿no es cierto?, con la asociación, y eso se verá a lo mejor en algún punto de la tabla de la reunión, que ojalá lo puedan tomar hoy día, ¿ya? Eso se los dejo como cuestión, digamos, fuera del panel. Yo les voy a hablar del Sistema Nacional de Control de las empresas y de las empresas del Estado como una especie de resumen. Yo ya me di cuenta que, en definitiva, claro, yo estoy al final de este panel por una cuestión coyuntural también, gracias, ¿no es cierto?, al profesor Letelier. Me toca hacer una especie de síntesis, efectivamente. Nosotros hemos visto acá que en Chile existen dos formas en que se organiza la actividad empresarial: las empresas públicas creadas por ley, las sociedades del Estado donde el fisco tiene participación mayoritaria. Eso básicamente ha sido un consenso, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se concibe la actividad empresarial del Estado en el ordenamiento jurídico chileno? El ordenamiento nacional, ya hemos dicho también, no prohíbe la actividad empresarial del Estado. No lo hace, sino que establece normas que condicionan, ¿no es cierto?, la creación, el desarrollo de esta actividad. La Constitución, además, facilita que se lleven a cabo las políticas públicas y económicas. Eso está además también, a lo mejor, o a lo mejor no está de más decirlo, recordarlo. Pero la ejecución de esas políticas públicas va a depender de la voluntad política y de la opción legislativa, ¿no es cierto?, de quienes estén implementando esas medidas, y de la interpretación que han hecho del contexto constitucional. Eso también es un tema, digamos, poco debatido, o acá muy debatido, pero ya cerrado en ese sentido. Y tenemos estos dos tipos de empresas: las empresas públicas creadas por ley, que ya hemos visto bastantes veces, ¿no es cierto?, aquí en láminas reiteradas, ¿no es cierto? Hay empresas que están dentro del sistema de defensa nacional, hay empresas dentro del área de la minería, hay empresas de comunicaciones, hay empresas en el área de transporte. Hay otras empresas que les puse yo, porque en realidad ponerlas Banco del Estado, ¿no es cierto?, empresas de abastecimiento son aisladas, ¿verdad? Y tenemos las sociedades donde el Estado tiene participación mayoritaria. Ahí también tenemos una distribución de materias. Empresas sanitarias tenemos aquí, tenemos empresas de comercialización de productos agrícolas, tenemos empresas de la minería, empresas de transporte, empresas de comunicaciones, que obviamente aquí también les propongo las que estaban ya liquidadas o en proceso de liquidación, y otras: la Casa de Moneda, la Polla, la Zona Franca de Iquique, S.A. ¿eh? Pero también tenemos que hacer una síntesis más allá de las diferencias o de las cuestiones, ¿no es cierto?, que se han discutido. ¿Cuáles son las características comunes? Yo creo que eso también vale la pena rescatarlo o reiterarlo en una especie de síntesis.
Ambas se rigen por el derecho común y también por normas del derecho público, eso ya todos lo hemos visto hoy día también. O sea, y en los paneles de ayer hemos coincidido, ¿no es cierto?, básicamente que por el hecho de que el Estado intervenga en esta sociedad de cualquier forma, hay una incorporación de normas de derecho público. De más está decir que la Constitución es la que, ¿no es cierto?, rige básicamente estas materias. Ambas requieren de una ley de quórum calificado, las empresas públicas para su creación y en las sociedades del Estado para autorizar la participación del Estado. Así que ambas están sujetas, y aquí me voy a detener después, a ciertos controles. Coinciden en determinados controles. La Cámara de Diputados, la Contraloría General de la República y el Consejo para la Transparencia, como nos acaba de señalar Gerardo. En ambas el nombramiento de los directores requiere de la conformidad del ministerio con el que se relacionen. Y en ambas pueden ser representadas, o ambas pueden ser representadas por el Consejo de Defensa del Estado en sus diversas fases. Y me voy a quedar con esto, el control. El control de las empresas públicas, un elemento importante que caracteriza a la empresa y que las vincula estrechamente con el régimen de derecho público, es que están sujetas a un control por parte de otros órganos del Estado. Eso forma parte, ¿no es cierto?, del Estado de Derecho. Y ese control al que se encuentran sometidos se justifica debido a que se trata de entidades cuya propiedad pertenece a toda la nación y que deben, por tanto, cumplir con exigencias de rendición de cuentas, de controles de legalidad, de transparencia activa, como hemos escuchado, entre otros. La naturaleza del control aquí va a variar según el órgano de que se trata y que se ejerce tanto respecto a las empresas públicas creadas como por ley, como de esta sociedad en que el Estado tiene participación mayoritaria. Y la función de control, también sabemos, de la actividad estatal está distribuida entre distintos órganos y ejercen una función fiscalizadora en diversos ámbitos. Por eso que el excontralor general de la República, ¿no es cierto?, don Arturo Elwin, nos proponía esto del Sistema Nacional de Control como concepto, ¿ya?, que después sigue la doctrina, ¿no es cierto?, básicamente de la Contraloría General de la República. El Sistema Nacional de Control, este verdadero sistema también interno de frenos y contrapesos, que es una garantía para las personas en el orden, en cuanto a que se cumplirán las reglas previstas en el orden jurídico para evitar precisamente los abusos, los excesos en el ejercicio de la autoridad. No cambia eso en el contexto de la autoridad empresarial o de la empresa pública. Y como todos han señalado de alguna manera, ¿no es cierto?, la Cámara de Diputados tiene una función de control aquí y la vamos a recordar. El control por la Cámara de Diputados, a lo que se refiere el artículo 52, número 1 de la Constitución, la facultad fiscalizadora de los actos del gobierno, y eso hay que tenerlo muy presente cuando se dice del gobierno. Porque la facultad de fiscalizar corresponde, ¿no es cierto?, a la posibilidad de confirmar o rectificar la conducta del gobierno con una finalidad de influir, obviamente, de manera política en la gestión y en las decisiones, ¿ya? Tiene por objeto que la Cámara de Diputados pueda intervenir y emitir su opinión respecto a los lineamientos políticos del gobierno, sin que eso implique, obviamente, una responsabilidad política de los ministros, ¿ya? Pero la denominación actos del gobierno es lo que nos interesa de ese artículo. Incluye también acciones de las empresas del Estado, así como de aquellas en que el Estado tiene la participación mayoritaria. Aquí estoy siguiendo doctrina que cito ahí, bastante conocida, ¿ya? La Cámara de Diputados entonces ejerce su función fiscalizadora sobre las empresas públicas y las sociedades del Estado, lo que se traduce entonces en la posibilidad de solicitar información, formar comisiones especiales y en su caso, ¿no es cierto?, señalar ahí a los funcionarios y representantes de las empresas una suerte de rendición de cuenta, ¿no? Solicita antecedentes a las empresas. La propia Ley Orgánica Constitucional del Congreso reglamenta en los artículos 9, 9A y 10, ¿no es cierto?, la posibilidad que tiene el Congreso para solicitar antecedentes. Y esta facultad es similar a la de la Cámara de Diputados, pero no es lo mismo. Señalamos ahí los artículos, ¿ya? Conforme a estas normas, existe una obligación expresa a las empresas del Estado de proporcionar informes y antecedentes específicos que les sean solicitados, pudiendo liberarse de esta obligación solo en los casos enumerados también por la Ley Orgánica Constitucional. Y esos casos se refieren, ejemplo, los hechos o antecedentes que tengan carácter de reservado de acuerdo a ese mismo artículo sobre el mercado de valores, ahí les pongo cuáles, o que contengan información sujeta al deber de reserva establecido en el artículo 43 y en el inciso tercero del artículo, ¿no es cierto?, no alcanzo a leer ahí, el 54 de la ley 18.046, ¿ya?, o sea, de las sociedades anónimas, ¿ya? Se trata de documentos o datos, o que se trate de documentos, datos o informaciones que una ley con un calificado haya declarado reservado secreto de acuerdo al artículo 8 de la Constitución. Eso también lo hemos señalado. Sin embargo, este artículo 9A
de la Ley Orgánica del Congreso establece que si las comisiones o los parlamentarios insisten en la petición, la empresa o la sociedad está obligada a proporcionar los antecedentes o informes solicitados, salvo que requiera la Contraloría General de la República para que, previo informe de la Superintendencia, ¿no es cierto?, resuelve que concurra alguna de las causales señaladas precedentemente. El artículo 10 también señala que el jefe de servicio estará sujeto a la responsabilidad en caso de no cumplir con lo solicitado y puede ser, obviamente, sancionado previa, ¿no es cierto?, realización de un procedimiento administrativo, debido proceso por la Contraloría General. Por lo tanto, la obligación de entregar información, como les digo acá, no es tan discrecional, ¿no es cierto?, en cuanto a su cumplimiento, porque el incumplimiento puede acarrear sanciones administrativas, ¿ya? Pero también puede entrar la Cámara y el Congreso, en definitiva, a generar este control por comisiones especiales. Acá también Judith habló de algunas comisiones especiales que han sido bastante relevantes, ¿no es cierto? Se encargan de verificar y analizar un hecho de interés general, evidentemente para coadyuvar a la depuración de actividades de control político y enfrentar una eventual responsabilidad política. Están facultadas para solicitar información, citar al personal de las empresas del Estado o en las que tenga participación mayoritaria. O sea, pueden citar, igual que a los ministros, a los funcionarios, ¿no es cierto?, de las empresas. Y esta citación se encuentra expresamente regulada en la Ley Orgánica Constitucional. Tratándose de las empresas del Estado, de aquella en que éste tenga participación mayoritaria, la citación se dirigirá a quienes corresponda a su representación legal, los cuales podrán comparecer acompañados de personas que se designe, ¿no es cierto?, el órgano de administración. ¿Ya? Estas personas están obligadas a comparecer y a suministrar estos antecedentes o información. Y eso es bien importante. La actividad entonces de las empresas del Estado son o es objeto de un control adicional al de las empresas privadas. Eso no cabe ninguna duda, ¿ya? El control que la obliga a adoptar principios propios de la administración, como son la transparencia y la probidad. ¿Qué otros controles ejerce el Congreso respecto de las empresas públicas? Un control ex ante, que es evidente, ¿no es cierto?, por parte del Congreso, toda vez que es el encargado, como decíamos, de crear y suprimir las empresas del Estado a través de la ley de quórum, ¿no es cierto?, calificado. El artículo 6 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado señala que la Administración puede participar y tener representaciones en entidades que no formen parte de la Administración o que ejerzan actividades empresariales solo en virtud de esa ley, ¿ya? Se ha dejado en mano entonces del Congreso todo lo que dice en relación con la creación, modificación, expansión, reducción de esta actividad. Pero también en virtud de una resolución número 86 del 29 de junio del 2001 de la Vicepresidencia de Corfo, se le impone al Consejo Directivo del Sistema de Empresas Públicas la obligación de confeccionar o presentar una memoria anual a todas las empresas en las que tiene injerencia el Presidente de la República. ¿Y a quién se hace esa memoria o se rinde esa memoria? A los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados. Estas memorias deben incluir información sobre actividad y resultados de las empresas, señalando el cumplimiento, indicadores de gestión que incluyen estado financiero, licitaciones, contrataciones, etc., ¿ya? Y en este caso estamos hablando precisamente de un control ex post, ¿ya? Y llegamos a la Contraloría. Yo voy a hacer una síntesis porque obviamente es lo que se ha discutido más, hasta dónde llega la Contraloría. Pero nadie duda que la Contraloría tiene un rol importante que ejercer, ¿no es cierto?, como garante de la juridicidad en los diversos ámbitos en que la Contraloría interviene. La Contraloría cumple una función sobre todos los órganos de la Administración, de los cuales está, evidentemente, en una norma, ¿no es cierto?, precisa, artículo 1 de la Ley Orgánica Constitucional de Base, las empresas públicas creadas por ley, ¿ya? Y aquí está el bastante recordado y reiterado artículo 16 en sus dos incisos, ¿ya?, que es bien importante. Pero conforme a este artículo, la Contraloría se encuentra facultada para controlar los actos de las empresas públicas y la sociedad en que el Estado tenga participación. Es decir, estas últimas están sujetas a la fiscalización de la Contraloría, pese a no formar parte de la administración del Estado. Estoy hablando de las empresas en que tenga participación mayoritaria el Estado. Pero este control se manifiesta a través de las funciones que cumple la Contraloría. Esto es control de legalidad, control financiero y de contabilidad. ¿Y eso por qué? Porque, como recordaban acá también, tenemos un marco normativo en la Constitución para eso, ¿ya? Esa es a pesar de que la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría es la única ley orgánica que no se ha dictado después de la Constitución del 80, ¿no es cierto?, porque es la Ley 10.336, y tenemos ahí una ley que es orgánico constitucional por efecto de una norma transitoria de la Constitución, pero de todas maneras, esa ley, ¿no es cierto?, hay que hacerla jugar y hacerla, ¿no es cierto?, jugar un rol importante dentro de la juridicidad, si es que no lo hemos atacado de inconstitucional,
y es en virtud de esas reglas de habilitación es que la Contraloría tiene intervención. Y decimos que tiene un control de legalidad la Contraloría. ¿Quién puede decir que no? ¿Ya? En virtud del control de legalidad, entonces examina todos los decretos, resoluciones y decretos con fuerza de ley que se van a regular o que se refieran a las empresas públicas o las sociedades donde el Estado tiene participación mayoritaria. Estamos hablando de decretos, resoluciones, decretos con fuerza de ley, en lo que nosotros entendemos que es la toma de razón de los decretos con fuerza de ley, que es una toma de razón bastante, no es de juridicidad, digamos, de fondo. Cada vez que se dicta un decreto en relación a una empresa del Estado, es necesario el examen de legalidad, ¿ya? Y eso no nos olvidemos. Pero también fiscaliza los ingresos y las inversiones de los fondos públicos, que aquí todos hemos estado de acuerdo con ello. La Contraloría tiene una alta injerencia en las inversiones de capital y en el destino que le dan las empresas estatales a sus utilidades. Es sobre eso. Yo me acuerdo del tema de Ferrocarriles, en alguna oportunidad también fue porque Ferrocarriles quería invertir en el mercado un aporte que le había hecho el Estado para salvar su situación financiera y decía mejor tenerlo invertido que tenerlo ahí en caja, ¿ya? Eso también fue un problema en alguna oportunidad, ¿ya? Tanto las utilidades de las empresas entonces creadas por ley como las sociedades, ¿no es cierto?, están dadas al beneficio fiscal y en este caso, ¿no es cierto?, en el caso de las primeras sociedades ingresan directamente a los fondos fiscales y en el caso de la segunda, este ingreso es indirecto, ¿ya? Las utilidades les corresponden a los accionistas, pero sabemos también que por la fórmula el accionista principal es Fisco o la Corfo, por lo tanto el interés es importante. Al tratarse de fondos públicos, entonces hemos dicho, la Contraloría puede ejercer la función de control financiero examinando todos los ingresos, ¿no es cierto?, que tienen como que se hagan, digamos, como inversión. En la actualidad también la Contraloría tiene a disposición del público, para que todos sepan, ¿no es cierto?, reportes financieros de cada una de las empresas públicas y de las empresas del Estado, ¿ya? Aquí les pongo algunos ejemplos, ¿ya? Así que esto es una cuestión viva, no es una cosa práctica. Y no nos olvidemos que la Contraloría también tiene un importante rol como examinador de cuentas. ¿De quiénes? De todas las entidades que tengan administración de fondos públicos, incluidas las empresas, ¿ya? Y también tiene la facultad de juzgarla. Dentro de la Contraloría todavía tenemos un contencioso administrativo especial que se llama juicio de cuentas, ¿ya? Y ¿puede haber un juicio de cuentas en esta materia? Evidentemente que sí, ¿ya? Con todas las vicisitudes que todos conocemos, ¿no es cierto?, del juicio de cuentas, y podríamos también decir que es un tribunal, ¿no es cierto?, bastante poco, desde el punto de vista de la objetividad o de la imparcialidad, podría cumplir poco en ese sentido, ¿no es cierto?, el régimen constitucional vigente, pero lo tenemos ahí. También en cuanto a llevar la contabilidad general de la nación, la Contraloría General puede dictaminar a las empresas del Estado los métodos de contabilidad que deben aplicar y puede revisar su registro, ¿ya? Porque la Contraloría es el contador, ese es el origen de todas las Contralorías, ¿ya?, en el mundo, el contador del Estado. Y en este sentido, cada año se emite también un instructivo sobre el ejercicio contable que deben realizar las empresas públicas, ¿ya? Y también puede hacer auditorías y dar recomendaciones. Cuenta con una división de auditoría administrativa, ¿ya? Esa división está a cargo de realizar auditorías, informa en relación al funcionamiento de la empresa del Estado y del sistema de empresas públicas. O sea, y acá tienen algunos informes, ¿ya? Auditoría, etcétera. Y lo relevante, creo yo, de estos estudios es que en ese momento la Contraloría decide hacer un informe sobre alguna materia en particular. En ese caso, la empresa además está obligada, igual que en el caso del control de la Cámara, a entregarle toda la información relevante, permitiendo, ¿no es cierto?, el acceso a sus instalaciones, a sus computadoras, a los trabajadores, a los estudios de mercado, a los presupuestos, a todo, ¿ya? Y este control, entonces, es un claro reflejo, les pongo acá, de la dimensión pública de estos entes. El control, como lo decíamos recién, es un parámetro para distinguir a estas empresas de las empresas privadas. ¿Quién controla? ¿Cómo se controla? A pesar de que tengamos conflictos respecto del ámbito o la tolerancia o el nivel de tolerancia que tengamos con el tema del control, ¿ya? Y acá, obviamente, no les voy a volver a hablar de la jurisprudencia de la Contraloría, porque ya lo hemos escuchado bastante. Hay pronunciamientos en la Contraloría en ese mismo sentido, ¿ya? De Codelco, etcétera, de algunas entidades, obviamente. Pero lo importante aquí es rescatar esto,
que la Contraloría siempre ha señalado que sus dictámenes, sus pronunciamientos están orientados al cumplimiento de estos principios: probidad, legalidad, publicidad, control, responsabilidad, entre otros. No se está saliendo del marco jurídico que nos da general, digamos, la Ley Orgánica Constitucional de base. Lo que pasa es que puede avanzar o no, más o menos, en el camino de ejercer el control, y eso es lo que puede ser criticable desde alguna perspectiva, y van a ser los tribunales de justicia o la misma Contraloría o otros órganos, ¿no es cierto?, de control o de resolución de controversia, que van a tener que pronunciarse sobre ello. Lo está haciendo hoy día, ¿no es cierto?, los tribunales de justicia. Sabemos que hay incluso una contienda de competencia que está resolviendo hoy día el Senado respecto de una situación, ¿no es cierto?, en que la Contraloría está diciendo que solamente a él le corresponde o a ella le corresponde la interpretación de la ley de personal, de estatutaria, digamos, respecto de los funcionarios públicos, y está negando la potestad que podrían tener los tribunales, ¿no es cierto?, de llegar a solucionar ese mismo problema. Eso está hoy día en el Senado. Pasó esa misma contienda de competencia a una sala del Tribunal Constitucional hace poco tiempo y tuvimos los resultados. Ahí podríamos discutir si hay o no una contienda de competencia. Si efectivamente la Corte se está arrogando una competencia del Contralor o está ejerciendo su función jurisdiccional, ¿ya? Pero aparte de eso, estamos hablando que la facultad de fiscalización de la Contraloría, ¿no es cierto?, ha sido comprendida por el propio organismo también de una manera amplia, declarándose competente muchas veces para conocer estas materias. Ha dictaminado, como ya todos sabemos, que si CODEL, CODEO o no remitir antecedentes, ¿no?, pero desde antes del conflicto de ahora, estamos hablando del 2004, ¿ya? O sea, no es esto, es algo permanente, esta tensión que existe entre el ente Contralor y las empresas, ¿ya? El Consejo para la Transparencia es otro de los órganos, ¿no es cierto?, que ejerce control dentro de este Sistema Nacional de Control, y obviamente, como ha dicho Gerardo, y hemos ahorrado todo el tiempo, ¿no es cierto?, de esta parte, solamente hay una injerencia de este Consejo para la Transparencia en lo que es el control del cumplimiento de la transparencia activa. Efectivamente, como ha dicho Gerardo, acá la jurisprudencia del Consejo, y en base a la interpretación, ¿no es cierto?, a la aplicación de la norma, digamos, clave de la Ley de Acceso a la Información, más la Constitución, la que ha ido modelando en definitiva ese control, ¿ya? Y no nos olvidemos, insisto, al final, que dentro de toda esta, ¿no es cierto?, gama de órganos en los cuales se distribuye el control del ámbito de la actuación de las empresas públicas y de las empresas del Estado, tenemos a los tribunales de justicia. Ellos son, como decía, ¿no es cierto?, en los panelistas anteriores, ellos son también parte importante del control y son la última razón, la última ratio. Los únicos que pueden decir el derecho con efecto cosa juzgada son ellos. Por lo tanto, también hay que atender a lo que la jurisprudencia vaya empezando a decir respecto de estos conflictos en los que efectivamente a veces nos mete el legislador por parte, ¿no es cierto?, por esta falta de claridades, por estos vacíos que nos llama a llenar, y en definitiva, si bien nosotros somos todos operadores del derecho, todos tenemos que rellenar esas normas y darles un sentido, el último sentido siempre lo va a dar, no la Contraloría, no el Senado, sino que los tribunales de justicia. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Sandra. ¿Preguntas? Voy a anotarlas aquí. Aquí el micrófono. Tomás. A la izquierda. Por favor. Oye, yo le quería preguntar a Gerardo que ¿cuál es su opinión? Él hizo una ilustración bastante acabada del estado del arte, pero me gustaría saber cuál es su opinión sobre la línea que tomaron los tribunales, la Contraloría primero, luego los tribunales, el Consejo para la Transparencia, y respecto a la cual no hay mucha interpretación que hacer, porque está la ley de transparencia que señala que tiene que estar la remuneración, y sobre eso no hay mucho margen, creo que estamos fritos. Pero ¿cuál es tu opinión? Porque aquí hemos hablado mucho de los déficits de las empresas públicas, de no le tengamos miedo a los controles, pero que hay platas públicas envueltas, entonces en ese sentido es muy importante que haya, mientras más control, tal vez mejor, etcétera, incluso a costa de eficacia, eficiencia.
Pero ¿cuál es el sentido al final de eso? Porque en el caso de TVN me parece muy ilustrativo del maltrato estatal con algunas empresas estatales, porque termina siendo contraproducente. TVN lo obligan a someterse a la competencia y a competir con todo el resto de los canales, que no están obligados a ninguna de estas cosas. El caso de TVN es sensible porque la industria de la televisión, el conocer los sueldos de los ejecutivos, los gerentes, las grúas van, se levantan gente, entonces los animadores, etcétera. Bueno, todo eso es complicado para una empresa como TVN. Y entonces, a veces pienso que se pierde el sentido de los controles. Sí, hay que tener control, hay que tener fiscalización, hay que ponerle más, porque cuando hay platas públicas, más regulación es mejor. Pero que al final tenemos una empresa quebrada y el legislador va a tener que darle plata y eso nos parece bien porque lo hace la ley. Pero como que se pierde un poco el norte, ¿no? O sea, en ese sentido, ¿cuál es tu opinión? Más allá de que estoy de acuerdo que la ley lo impone y no sé, podemos pedir la inconstitucionalidad, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Aquí, a Francisco. Ocurre que cuando se discutió la ley de probidad, la 19.628, cuando se discutió la reforma constitucional de 2005 y cuando se discutió también la ley 20.285, perdón, la pregunta es para Gerardo, perdón. Ocurre que cuando se discutieron estas normas se entendió, y de ahí la redacción sobre todo del artículo 8º, que la publicidad y transparencia no es lo mismo, que la publicidad dice relación con la comunicación del acto, digamos, la publicación de información, la comunicación de información, y de ahí desprendemos son públicos los actos y resoluciones, y la transparencia dice relación con un modo, y de ahí desprendemos la expresión, así como sus fundamentos y procedimientos, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva y de esa premisa conceptual, lo cierto es que las empresas públicas no tendrían estándares de transparencia porque ellos no, las universidades, pero las empresas públicas no exponen los fundamentos y procedimientos de sus actos, no exponen el cómo hacen las cosas, el modo de actuar de forma transparente. Lo que ellos en realidad tienen, me da la impresión a mí, no sé si tú concuerdas, son normas de publicidad, que es distinto, es muy distinto. Y de hecho el artículo 10º, principal, está dentro de la ley de acceso a la información pública, no dentro de la ley de transparencia, conceptualmente hablando, porque la ley de transparencia es el artículo 1º. Del segundo, tercero, cuarto, hasta el 10º son los principales, que eso es acceso a la información pública. Entonces, no sé si es correcto, y te lo planteo así como pregunta, hablar de estándares de transparencia sobre órganos que no tienen normas de transparencia, sino de publicidad. Perfecto. Jaime, aquí. Allá. Muchas gracias. Un comentario que me suscitó, y aprovecho de felicitar también la ponencia de Gerardo. Me parece que un modo de complementar esta discusión es con lo que ocurre en libre competencia. ¿Por qué lo digo? Porque si estamos de acuerdo que las empresas del Estado se rigen por la legislación común aplicable a los particulares, parte de esa legislación común aplicable a los particulares es el decreto de ley 211, que vela por la libre competencia. Y es interesante que en materia de libre competencia, si hay algo que rige, incluso uno no lo espera tanto, pero cuando está en contacto con el proceso de libre competencia, rige enormemente ese proceso, es el principio de confidencialidad de la información. Y normalmente cualquiera que tome un proceso de contención sobre libre competencia se va a dar cuenta que gran parte de la discusión es qué información va a ser pública y qué información va a ser reservada o confidencial. O sea, el principio de publicidad del proceso, que normalmente rige en cualquier otro tipo de procedimiento judicial, tiene fuertes atenuaciones en materia de libre competencia. ¿Y cuál es la principal razón? Y esa es una norma legal que está en el decreto de ley 211, que dice que será confidencial, o las partes podrán solicitar la confidencialidad o la reserva, de todo antecedente o información relativo a la empresa cuya divulgación pueda afectar significativamente su desenvolvimiento competitivo. Y sobre esa base hay una serie de elementos que los propios economistas han determinado que forman parte de esa reserva de confidencialidad. A mayor abundamiento, este año el tribunal dictó un auto acordado donde establecía presunciones de qué tipo de información su divulgación podría constituir un atentado a la libre competencia.
Entonces a mí me parece que esto es interesante, ¿por qué? Porque de algún modo, dado que este tribunal también tiene competencia sobre actos administrativos que puedan afectar la libre competencia, y no así sobre leyes, aunque podría ser recomendaciones normativas, de existir algún acto administrativo que obliga a la determinada información, determinada divulgación de una información que pueda ser sensible para el desenvolvimiento competitivo de una empresa estatal, a lo mejor estaríamos en una hipótesis de litigio para efecto de determinar si esto afecta o no su legítimo interés de participar en un entorno competitivo. Me parece que es una arista que normalmente los administrativistas desconocemos o no hemos explorado, pero que claramente en un ambiente donde existe un derecho común regulatorio, podría significar también una protección de estos intereses para la empresa estatal. Eso. Quería felicitar en particular a Judith, encontré que tuvo una exposición muy esclarecedora, muy útil, pero tengo una duda importante. Creo que tu análisis probablemente es muy relevante desde la perspectiva del derecho internacional y tiendo a pensar que todas esas distinciones o clasificaciones también podrían tener alguna proyección para el derecho interno, para el derecho administrativo interno en particular. No sé qué piensas tú, ¿dónde algo de esa parrilla analítica, de esa distinción entre empresas que hace o esa categorización puede tener alguna proyección interna? Yo el caso de SMAPA dudaría un poco de calificarlo empresa, no estoy muy seguro, no tengo ningún conocimiento interno de esa institución, pero si ellos creen que son servicio público, yo tendería a creerle. Se comportan como empresas, son concesionarios de agua potable como Aguas Andinas, pero es la municipalidad de Maipú para todos los efectos. Respecto de la intervención de Gerardo, quería agregar algo más a propósito de la pregunta de Tomás. Nosotros, no me acuerdo nada, pero tuvimos alguna participación profesional en el caso TVN, ya no me acuerdo mucho. Disculpe, o sea, estamos muy comprometidos con la pregunta. Pero no me acuerdo qué grado de participación tuvimos. O sea, fue hace mucho rato atrás. Pero yo creo que la pregunta es súper importante, digamos, respecto a qué piensas tú, ¿no? En particular respecto de estos cargos gerenciales, que son cargos gerenciales completamente inventados, ¿no? En el caso de Televisión Nacional Chile había una gerenta de teleseries, por ejemplo, ¿no? Que es cualquier cosa, ¿no? Es un cargo media. Ok, bueno, pero a lo mejor las empresas pueden configurar algunos directivos de mediano nivel con algún grado de dignidad y eso es suficiente como para exponer su remuneración y exponerlo también en el fondo al riesgo de la grúa que se los lleve, digamos, la competencia, etcétera. Y respecto de la intervención de Sandra, quisiera saber tu opinión respecto de la idea misma de Sistema Nacional de Control. Porque, ¿qué miechica es el Sistema Nacional de Control? ¿Por qué sería sistema? ¿No? Yo cada vez que enseño esta materia, digamos, me digo, ¿quién inventó este Sistema Nacional de Control y por qué piensa que tendría alguna coherencia? Yo le veo cualquier cosa salvo coherencia. Le veo como yuxtaposición de funciones, a veces muchas no se entienden, no tienen consistencia entre sí. Si uno tuviera, digamos, un ojo sistemático, a lo mejor trataría de configurar cada una de las funciones específicas que hace, no sé, o la Contraloría, o los tribunales, o la Cámara, o la DIPRES, etcétera, digamos, desde una perspectiva muy particular que no se traslape con las demás, ¿no? Y en qué sentido, digamos, el desorden que yo creo que tú también adviertes puede ser perjudicial para el funcionamiento del sistema de las empresas públicas. Eso. Que era casi muy parecida a la del profesor Valdivia, entonces solamente para precisar eso y para que no se pierda. También una pregunta a Judith. A mí me gustó mucho su ponencia porque revela
un sentido común detrás de la identificación de una empresa pública desde el extranjero como forma de imputar los actos de esa empresa al propio Estado. Entonces, como que refleja realmente cómo lo vería un extranjero, un extraterrestre, que viese una empresa pública y cómo diría verdaderamente, cómo puedo decir que si esa empresa es pública. Entonces, todos esos criterios en realidad son los criterios que uno debiese, de cierta manera, defender aquí como parte, y examinar con sospecha cuando alguno de ellos falte, como cuando ahí decía el no. Yo vería con sospecha ese tipo de cosas. Entonces, mi pregunta va en la idea de ¿cómo ves tú la imagen de un Estado que, con el objeto de evitar esa responsabilidad internacional, sobre todo a lo mejor en sectores más o menos sensibles, ¿no? Se estoy pensando a lo mejor en medio ambiente, o por ejemplo en fabricación de armas, no sé, ¿cómo verías tú la forma en que el Estado tendría de evitar esa responsabilidad internacional simplemente colocando en tu tabla no? Es decir, tratando de generar una regulación que haga que que genere el hecho de que esos índices no se cumplan. ¿Cómo lo verías tú desde la perspectiva del derecho internacional? ¿No habría ahí una especie de fraude de ley detrás? Y también quisiera una pregunta para Sandra. Me gustaría saber qué opinas tú de esta premisa, que le vamos a poner aquí, la premisa webiana. Antes se la había escuchado yo a Soto Clos, pero ahora se la escucho a Fabián Wepe, que es esta idea de que no hay controles de más, ¿no? O sea, es como esta idea de que, bueno, todo control es bueno en sí, ¿no? Y entonces quisiera saber tu opinión, porque me da la impresión de que con este panorama que tú hiciste lo mostraste de una manera muy optimista, ¿no? Y entonces quisiera saber si compartes esa ideología wepiana sobre el hecho de que no hay controles de más, ¿no? Ahora, Carlos Dorn. Quisiera llamar la atención de algo, digamos, que nadie ha señalado, pero es muy grato ver una mesa en que se respete la equidad de género. De hecho, eso lo comentaba en el día de ayer en la cena, que quizá éramos una profunda crítica acá a la administrativista, del sesgo absolutamente, digamos, del club de Toby. Entonces, digo, y un principio importante, digamos, no por ese principio es menos importante, ¿cierto? Así que esa primera, digamos, observación. Primero, la exposición de Judith me pareció tremendamente interesante, muy interesante, porque toca, digamos, distintos tópicos en que el derecho administrativo debería colocar cada vez más un foco de atención en la evolución y el desarrollo del derecho internacional, por distintas consideraciones. Una de ellas me la quiero reservar al final, pero primero hacer las preguntas, ¿ah? De primero, respecto de la responsabilidad internacional del Estado por el funcionamiento adecuado o no de sus empresas públicas en el plano del derecho interno, ¿ya? A propósito, mencionaste a modo ejemplar el tema del Banco Estado y que una de sus funciones, digamos, desarrollar políticas públicas en el ámbito económico, que haría cuenta en el fondo, vinculándolo con lo que fue conversado en el día de ayer, de que hay una cierta finalidad democrática en los servicios públicos, en las empresas públicas, de algún modo contribuir a la progresividad de las condiciones materiales para lo que decía ayer, digamos, que la Universidad de Origen de los Derechos llega a la Universidad llegada, más o menos, ¿cierto?, un plano de equidad respecto a todos los ciudadanos. En ese orden de ideas, me surge la siguiente inquietud sobre esa hipótesis. ¿Eso no podría abrir la posibilidad que se active la responsabilidad internacional del Estado en las Cortes de Derechos Humanos? Porque empresas públicas, como por ejemplo Banco Estado, al actuar como un agente económico más en el mercado bancario, no asume ese rol público, por ejemplo, ofreciendo créditos hipotecarios blandos, distintos a la banca, a fin de contribuir a la progresividad de un derecho tan importante como el acceso a la vivienda. De hecho, sin vivienda no es posible, digamos, desarrollar ningún otro derecho, sin tener, digamos, las cuatro paredes y un techo, lo más básico. De hecho, así lo reconoce, digamos, las recomendaciones de la ONU en materia, las observaciones generales en materia de derechos sociales. Es un punto. El segundo, que es lo que lo esbozaste, pero creo, digamos, que ahí está el futuro del derecho administrativo, que es la responsabilidad internacional del Estado
por los actos extraterritoriales de sus empresas públicas. Y aquí, corrígeme si estoy bien o no, y voy a entrar más en el plano aprovechándome de tu formación como cientista político, que me da la impresión de acá nos situamos en otro plano, distinto al de la responsabilidad internacional de las empresas públicas en el plano del derecho interno, que es el derecho de gentes, me da la impresión. ¿Por qué? Porque en principio uno tendría a pensar que si una empresa pública invierte, digamos, en otro Estado y desarrolla una serie, digamos, de actividades que vulneran los derechos humanos, en principio no era pensar, digamos, que la responsabilidad internacional es del Estado en que se hace la inversión. Pero para darle fuste, ¿cierto?, una cierta base moral que justifique, digamos, la responsabilidad del Estado de su empresa pública, el único ámbito del derecho de gente, y acá yo me recordaba uno de los últimos libros, digamos, de Rawls, cuando perfecciona, digamos, su tesis del derecho de gente, y él habla, digamos, tomando como base, digamos, la tesis kantiana, la paz perpetua, que los estados deben relacionarse también con ciertos deberes morales. Y entre uno de ellos, él menciona en los últimos principios que los estados les está prohibido, moralmente hablando, aprovecharse, por ejemplo, de las condiciones lastradas o de menor desarrollo económico de otros países. Y por lo tanto, frente a esos países, digamos, una condición desventajosa, el deber que existe es de apoyar y que esos países desarrollen las bases para tener instituciones justas. Entonces, de ese orden de ideas, uno podría entender que, claro, desde el punto de vista del derecho de gentes, tendría sentido que también se pudiese activar la responsabilidad internacional del Estado, de su empresa pública en otro Estado, y en la que se aprovecha la condición, digamos, de desvalía de ese Estado para obtener, digamos, beneficio económico. Es decir, obtengo ventaja a costa del desarrollo de instituciones justas de ese otro Estado. Ese es un punto, y no sé cómo lo ves, digamos, si son distintos planos, uno derecho de gente y el otro, digamos, derecho interno y derecho humano. Y una observación muy breve respecto a la ponencia, digamos, de Gerardo. Más bien una reflexión. Me llamaba la atención, digamos, que los 4 roles que tú comentabas, todos giraban en torno a una actitud, digamos, muy suspicaz de no querer revelar en el fondo lo que es cuánta plata gana, digamos, los altos funcionarios de la empresa del Estado. Entonces mi reflexión es, esto también, digamos, no es una expresión casi sociológica, cultural, de una aversión en nuestra sociedad a la publicidad. Y me recordaba, justamente hace un tiempo atrás, vi un documental que en Noruega, que es la antípoda, todo es público. Incluso los ciudadanos pueden saber cuánto gana, digamos, su vecino. O sea, en el fondo no hay una concepción de que lo privado ergo es secreto. O sea, hay esferas de lo privado en que tienen que ser públicas porque nos permite, digamos, articular controles sociales. Y por ejemplo, en este caso de saber cuánto gana tu vecino, en el fondo ver, oye, a ver, primero, ¿de dónde viene tu plata? Y lo otro, digamos, cómo está replanteando un poco la regla de distribución de la riqueza. Entonces, me llama la atención un poco la visión cultural, esa aversión a la publicidad. Gracias. Aquí levantaron la mano los dos. Camil. Ah, ya. Vale, Camil. Gracias. Breve, profesor. Muy breve. Para Gerardo, primero felicitarte por la exposición. Somos un público muy judío y hay podido salir adelante y eso es bien meritorio para hacer la primera presentación. No creo que haya un público más judío que este y eso que no vinieron todos. Yo quería hacer una pregunta de mérito. Yo puedo ser criticado por eso, pero esta es la oportunidad en la que puedo hacer alguna consulta de ese tipo. ¿Crees tú conveniente que se avance en extender algunas reglas de transparencia con las prevenciones de la actividad a ámbitos realizadas por entidades privadas, por ejemplo, universidades privadas que reciben fondos públicos? O dicho de otra manera, ¿te parece conveniente que entidades por recibir una cantidad importante de fondos públicos se sujetan a reglas propias del Estado? ¿Hay que nivelar hacia arriba o hay que nivelar hacia abajo? O sea, las empresas públicas tienen que tener menos reglas de probidad y de transparencia para poder competir, o las empresas privadas o las entidades privadas que reciben recursos del Estado tienen que subir los estándares. Esa es la pregunta. Gracias. ¿Pregunta del eje lata o del eje ferenda? Es del eje ferenda, porque es de mérito. Ya, entonces estamos muy atrasados, entonces lo que les pido es que por favor traten de responder telegráficamente
y luego, a lo mejor en el almuerzo, poder seguir conversando muchas de estas cosas que son, desde luego, muy interesantes. Entonces, bueno, en el mismo orden. Judy. ¿Se escucha así? Perfecto. ¿Sí? Bueno. Muchas gracias por las preguntas. Muy interesante qué tipo de preguntas surgen, ¿no? Y que efectivamente el derecho público nos une en el sentido de que la preocupación que tiene un internacionalista hoy día, por ejemplo, con la extraterritorialidad, no es tan distinta que la que tiene un administrativista. ¿Qué hacemos? Me voy a hacer cargo primero de esta pregunta. Sí, conociendo los criterios, ahora armamos leyes, regulaciones que logren que los criterios no se cumplen. Ahí claramente rige el primer principio del derecho internacional, que es la buena fe. Y que si adopto un compromiso internacional, ya sea en virtud de costumbre o un tratado, no lo puedo eludir actuando de mala fe, ¿no? Traduciendo esto a responsabilidades concretas, un Estado es también responsable, como no hay prescripción en el derecho internacional, por cómo crea una empresa, cómo hace el acto de venta, por ejemplo, ¿no? Y yo podría perfectamente argumentar un ejemplo muy concreto. Cuando Enami vendió la fundición Ventanas a Codelco y introduce cláusulas de evasión de responsabilidad civil por los daños que había sufrido X personas o los daños en general que había sufrido a causa de Enami, bueno, ahí hay un problema de diseño, ¿no? ¿Qué pasa con esa responsabilidad? Y en última instancia, si de verdad estos dos fallan, el control a privados rige, ¿ya? No es tan exigente como el control directo, digamos, o la responsabilidad de atribuibilidad directa, pero sí en control a privados en materias que son de servicio público, función pública, se equiparan, ¿ya? No se hace distinción en los estándares aplicables a una cárcel concesionada y a una cárcel pública, ¿ya? Y en ese sentido eso se repetiría, ¿ya? Allí, para estas hipótesis tendría la misma normativa aplicable desde el derecho internacional, mientras en la generación de utilidades podría hacer la diferencia. ¿Qué pasa con la extraterritorialidad? El argumento, yo creo que tú das, Carlos, ha tenido una positivización en la jurisprudencia a partir de los tratados internacionales, a partir de la interpretación de los tribunales, no solamente en el área de lo que es el sucesor clásico del derecho de gentes, que serían básicamente las normas de jus cogens o las normas de, digamos, crímenes de lesa humanidad, crímenes internacionales, ¿ya? Donde la jurisdicción universal existe como parte del derecho penal internacional, sino también tenemos normas, por ejemplo, la última observación general del Comité DESC que tú mencionabas, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que desarrolla cómo entender la extraterritorialidad y la responsabilidad del Estado que acoge la inversión, el host state, y el que tiene la casa matriz de esa empresa, el home state. Y es una responsabilidad obviamente de diferentes grados, ¿ya? Pero hay una adicional que es muy importante. El derecho internacional no lo ha desarrollado con la necesaria, digamos, precisión. La obligación de cooperación entre los estados. Y ahí efectivamente hay mucho por explorar, y los órganos, digamos, de la ONU, Asamblea General, Consejo de Seguridad, etcétera, simplemente no se han querido meter en desarrollar esa obligación que claramente existe. Y en ese sentido, si hay interés, después puedo dar toda la jurisprudencia sobre extraterritorialidad que han desarrollado, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos, etcétera. Sí, hay fallos, muchos fallos al respecto. Muchas gracias. Excelente, excelente. Gerardo, el mismo... Excelentemente corto. El mismo nivel de cumplimiento, por favor. No, yo voy a ser aún más breve. Creo que un poco todas las preguntas apuntan a
si debiera o no aplicarse la transparencia pasiva, digamos, a las empresas públicas. Parto con comentar lo que dijo Francisco. Yo estoy de acuerdo con él en que lo que aplican las empresas es más una publicidad que una transparencia. Si nos vamos, digamos, a la premisa que publicidad es dar a conocer, digamos, más un producto final, y la transparencia, digamos, es cómo se llegó a ese producto final, los fundamentos, los documentos, el procedimiento. Yo estoy un poco de acuerdo con Francisco en que es más, digamos, una publicidad que una transparencia. En cuanto a las preguntas sobre lo que opino yo, aprovecho un poco de contestar la pregunta de Tomás y Jaime a la vez. ¿Qué opino yo sobre que no se aplique los regímenes de transparencia activa? Creo que en cierto sentido está bien, porque justamente puede afectar a la competencia, aunque en muchos casos sea una competencia que sea restringida, que se den en algunos casos ciertos monopolios naturales o legales, pero creo que está bien porque en llegar, digamos, a este producto final, en cómo es el resultado final de la empresa, hay mucho know-how. Se fijan, hay mucho de el cómo se llega a ese producto, y yo creo que para respetar la competencia sí debiera ser un poco secreto. ¿Se fijan? En cuanto a lo que señalaba el profesor Valdivia, creo que comparto, digamos, un poco contigo en que, digamos, la transparencia de las remuneraciones debería ser a toda la planta gerencial y no solamente a los gerentes generales, pero en ese sentido, afortunadamente, el Consejo ha sido pro que la transparencia de las remuneraciones sea, digamos, a la mayor cantidad de gerentes posible. Eso se ve, digamos, en los fundamentos también de los reclamos de ilegalidad que ha resuelto la Corte de Apelaciones. En cuanto al comentario de Carlos, yo me sorprende también un poco lo que te sorprende a ti, porque yo cuando hice esta investigación, un poco me estoy preguntando cuál es digamos, el conflicto, digamos, cuál es el objeto de todos los conflictos, digamos, en materia de transparencia y empresas públicas, y es justamente el de las remuneraciones. Comparto un poco contigo que es un tema, yo creo que bien cultural, digamos, que tenemos en Chile, de que eso sea secreto, aunque por otro lado eso también en el fondo choca con la garantía de la privacidad, pero yo creo que es un tema cultural también. ¿Te fijas? La Constitución, digamos, que asegura, digamos, el derecho a la privacidad, también refleja nuestra cultura como país. ¿Se fijan? Si en otros países es, digamos, normal en que se sepa, digamos, las remuneraciones de los vecinos, también es un tema cultural. ¿Te fijas? Es un tema, yo creo que muy de Chile. ¿Te fijas? Y aún así hay que respetarlo un poco. No, sí, yo lo decía en base al comentario que hizo Carlos. Cultural neoliberal. Es cultural neoliberal. Claro, claro. Bueno, y en cuanto al comentario de Camilo, yo creo que sí, que debería haber transparencia en los recursos públicos que se entregan a las universidades, en cuanto digamos, sea transparente, como dice el eslogan de la Contraloría, el uso, o sea, el buen uso de los recursos públicos, pero no más allá, digamos, o sea, que no afecte el desempeño de la universidad en cuanto al know-how que tiene. ¿Se fijan? Eso. Bien, Sandra. Bueno, también agradezco la pregunta, porque efectivamente cuando uno expone, de repente, claro, en las conclusiones uno se queda un poco corta. Efectivamente, el Sistema Nacional de Control es un término, ¿ya?, que acuña, digamos, por primera vez, por lo menos lo que yo conozco en la literatura, don Arturo Elwin, ex contralor, y yo pienso que
como lo planteaba él, y no estoy diciendo que es un sistema perfecto, ¿ya? Porque efectivamente tiene imperfecciones y muchas, y la hemos visto acá, digamos, en este seminario, pero lo que se quiere representar con esto del Sistema Nacional de Control es que, primero, todos los órganos de la administración, todos los órganos que manejen fondos públicos están sometidos a un control, es decir, un proceso y un conjunto de órganos que son distintos y que se encargan de velar por varios objetivos, o el cumplimiento de varios objetivos del control del sector público, que son la legalidad, todos sabemos, la juridicidad, ¿no es cierto?, incorporando la legalidad y la constitucionalidad. También el control de mérito, lo que hemos hablado acá de la discrecionalidad. No tenemos que olvidar también que la discrecionalidad no es arbitrariedad. Siempre se nos olvida un poco partir de la base de que la discrecionalidad es una facultad, es una potestad, y por lo tanto ya deviene del legislador el entregar esa habilitación o ese margen de apreciación, y el control tiene que llegar, ¿no es cierto?, a un límite. Yo no estoy hablando de traspaso de funciones, por ejemplo, del órgano de control o del tribunal o de la Contraloría respecto de situaciones que son absolutamente de conveniencia, oportunidad, que solo le corresponde a la administración resolver, ¿ya? También tenemos el control de programas, con el cual estamos sumamente atrasados, control de gestión, control de programas públicos, el control político que decíamos de algunas, ¿no es cierto?, funciones administrativas, digamos, de gobierno. Yo creo que eso es el sistema. El sistema es un conjunto de procesos, de órganos, a quienes se les atribuye por ley o por el ordenamiento jurídico esta función de fiscalización en diversas materias que son los objetivos básicos, clásicos del control, así lo planteo. Pero que tiene falencias, evidentemente que sí. La falta de claridad, la falta de, efectivamente, de ese orden es el que lleva precisamente a los operadores, como decía, del derecho a tratar de rellenar esos vacíos, etcétera, y a veces con eso provocamos también una actuación arbitraria, no discrecionalidad, sino que arbitraria, o el activismo judicial, del cual también estamos, ¿no es cierto?, hablando en estos paneles, cuando el juez se enfrenta a la situación de que no hay norma clara. ¿Qué es lo que hace? Trata de hacer justicia, no hace discrecionalidad, digamos. Trata de hacer justicia, de aplicar el derecho, no de elegir, sino que de aplicar un criterio de interpretación, de justicia, de dar a cada cual lo suyo, ¿ya? Y ahí, en esa hipótesis, también se puede ver muy tentado a regular, digamos, y a suplir al administrador. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero es el sistema el que lo lleva a veces esa falta de claridad o esa falta de identificación de los problemas administrativos, lo que lleva a los jueces también a ser así. Y el profesor Letelier un poco lo mismo, decir, claro, hay controles, me decía, no hay controles de más. Yo creo que mientras más control haya, más distribuido sea el control, está bien, pero a cada uno lo suyo. O sea, ese equilibrio que nosotros necesitamos del equilibrio en la distribución de las funciones públicas, sobre todo en el tema de control, debe existir y debe haber una claridad en ese equilibrio, efectivamente. Y como les digo, este control debe estar involucrado en todas estas áreas, en las áreas económicas, digamos, eficiencia, economicidad, eficacia, de lo que hemos hablado acá, la gestión, como digo, programa. El tema es identificar bien al órgano y darle las potestades suficientes a ese órgano, pero siempre respetando, evidentemente, los principios básicos del juego democrático, ¿no?, y los derechos de las personas también, ¿ya? Yo creo que partimos de esa base. Bien, muchas gracias, Sandra. Les damos un aplauso a todos los ponentes. Bueno, y nos encontramos de vuelta a las 15:30. Tal vez a lo mejor podríamos derechamente poner a las 15:40, mejor, unos 10 minutitos de margen. Y entonces ahora, como digo, reunión de la asociación, tenemos que seguir a la decana. Ya. Gracias. Entonces viene puro.